Ya, chiquillos, vamos a hacer un repaso de lo que vimos el viernes. Lo que estábamos viendo eran las razones trigonométricas. ¿Y qué eran las razones trigonométricas? Eran relaciones que había entre los lados. Comprender las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos. Nosotros teníamos el teorema de Pitágoras, que era el que nos servía para determinar los lados, pero también los matemáticos antiguos inventaron estas razones trigonométricas porque las podían asociar a los ángulos. Con el teorema de Pitágoras solo se pueden sacar lados, no se puede sacar el valor de los ángulos, pero con estas razones trigonométricas sí. Y también se puede usar a la inversa, o sea, me refiero a que teniendo un ángulo yo también puedo sacar la medida de uno de los catetos o de las hipotenusas, ¿sí? De la hipotenusa. Entonces aquí le había puesto uno y le dije que lo importante aquí, era súper, súper importante que ustedes se aprendieran cuáles eran los catetos y cuáles eran la hipotenusa. Entonces yo les decía que estos que forman el ángulo recto, el de 90 grados, que se pone con este cuadradito, siempre son los catetos. Y el lado que es más largo, que es el que se pone a los 90 grados, es la hipotenusa. Este siempre mide más, ¿sí? Siempre la hipotenusa es el lado más largo, ¿ya? Y los catetos son un poco más chiquititos, a veces se parecen harto, pero a la hipotenusa, pero igual son distintos. Y ahí pusimos las tres, 6 en total en realidad. Bueno, vimos las 6 relaciones. Aquí yo les decía, lo otro que les dije que era súper importante, era que diferenciara entre vértice y lado. ¿Se acuerdan que yo les decía? Los vértices, que son los puntitos del triángulo, son donde se unen cada uno de los lados. Estos vértices siempre van con mayúscula. En cambio, los que son, digamos, los lados, así como este A, B y C, se ponen con minúscula. Cuando ustedes vean que están con minúscula, significa que les están hablando de lados. En cambio, cuando ustedes vean que está con mayúsculas, significa que le están hablando de los vértices. Eso igual es importante como manejarlo. Si quieren poner un lado a partir de los vértices, porque no es que no se pueda, se mencionan los vértices que forman el lado. O sea, por ejemplo, si yo en vez de ponerle a este A, quiero poner con los vértices, tendría que decir CB. CB es lo mismo que decir A. ¿Pero qué hiciste? AB es lo mismo que C. Y AC es lo mismo que la B corta. O sea, la B minúscula, perdón. La B minúscula, ¿ya? Entonces, los ángulos se pueden también nombrar con los vértices, pero yo les decía que siempre es más fácil usar las letras griegas. Por ejemplo, el ángulo que está aquí en la A se puede mencionar como BAC, ¿ya? Ahí estaría nombrando yo los 3 vértices. Pero también lo puedo nombrar como alfa, o sea, poniéndole una letra. Estas letras de los ángulos generalmente son en latín, ¿ya? Con el alfabeto griego, latín, ¿ya? Este es alfa, esta de acá es beta. Si lo quieren nombrar con los vértices, tendrían que decir C, B, A o A, B, C, ¿sí? Pero es más fácil con esto. Y esta sería la gama, pero no se le pone letra porque ya se supone que es el de 90 grados, no necesitan identificar. Y las relaciones que teníamos eran 3. Era el seno del ángulo y teníamos 2 fórmulas. ¿Por qué teníamos 2 fórmulas para cada una de estas razones trigonométricas? Porque esta razón depende de la ubicación del ángulo. No es una fórmula fija. Depende si estoy hablando del ángulo alfa o si estoy hablando del ángulo beta. Aquí dice, seno del ángulo alfa o del ángulo beta, ¿qué va a ser? Es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. El cateto opuesto aquí de alfa, el que se opone, el que está contrario al ángulo, es A. Y la hipotenusa es C. Esa es siempre la misma, C. ¿Ven? Entonces, por eso es que es A partido por C. Una razón, como las razones y proporciones, como ese contenido. En cambio, si yo estoy hablando del seno de beta, es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque es cateto opuesto y aquí el cateto opuesto de B
de esta B, beta, sería esta, B. B partido por C. ¿Se fijan? Que cambia la fórmula. Cambia porque depende mucho del ángulo que estoy tomando. Teníamos también el coseno. El coseno es parecido al de arriba, solo que aquí en vez del cateto opuesto se usa el cateto adyacente al ángulo, partido por la hipotenusa. Aquí el adyacente es el que queda al ladito del ángulo, ¿ya? Por ejemplo, aquí si tengo alfa, su cateto adyacente es B. B, y esta sería su hipotenusa, o sea, es B partido por C. En cambio, si estoy hablando del ángulo beta, su cateto adyacente sería la A. Sería A partido por C. ¿Se fijan? Así sería. B partido por C y A partido por C. ¿Sí? Y teníamos la tangente del ángulo, que era la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cuando es alfa, el cateto opuesto de alfa sería A. Partido por cateto adyacente, el adyacente es B, así que sería A partido por B. En cambio, la tangente para el ángulo beta, dice ahí, cateto opuesto al ángulo, el opuesto a beta sería B. Partido por su cateto adyacente, el adyacente, el que queda al lado de beta, sería A. Así que quedaría como este, pero al revés, como dado vuelta. Y lo otro que yo les decía, que se dieran cuenta que estas razones como que se complementan. ¿En qué sentido? Que aquí esta fórmula, que es del seno de alfa, es igual que el coseno de beta. ¿Se fijan? Es A partido por C. Y acá el seno de beta, que es B partido por C, es igual al coseno de alfa. ¿Se fijan? O están como que, si ustedes toman, como quien dice, la otra razón trigonométrica a partir del otro ángulo, le va a dar la misma que tienen del ángulo inicial, digamos, que están trabajando, pero la otra razón, o sea, el seno de uno va a ser el coseno del otro, ¿ya? Y aquí hicimos varios ejemplos. En los ejemplos ustedes estuvieron bastante bien, lo agarraron rapidito, así que avancé harto con ustedes, avancé más que con el otro cuarto. Primero, lo otro que les decía yo que era importante, que siempre en el triángulo rectángulo les tienen que decir que es rectángulo en C, o en A, o en B. ¿Eso qué les indica? Les indica dónde va a ir el ángulo recto. Si me dice que es un triángulo ABC y es rectángulo en C, significa que el ángulo recto va a estar acá, en el vértice C. ¿Se fijan? En cambio, si me dicen que es rectángulo en A, significa que el ángulo recto va a quedar acá arribita. ¿Se fijan? Como que si moviéramos, por ejemplo, el triángulo, si lo giráramos y quedaran como cambiados los vértices. Entonces aquí, por ejemplo, esta sería la A en vez de ser C. ¿Se fijan? Porque sería rectángulo en A. Y siempre lo mismo, la misma situación. Después yo les decía, bueno, lo primero que hay que hacer es ordenar la información en el triángulo. Siempre en geometría es bueno que ustedes se hagan un monito. No importa que no sea tan fiel a los datos, o sea, que no sea exactamente, no sé, de 5 centímetros al lado, eso no importa. Lo importante es que sepan a cuál lado se está refiriendo cada uno de estos, ¿ya? Cada una de las informaciones. Me están preguntando por el cateto A. Aquí. Voy a explicar este, pero después me voy a saltar al otro porque ya esto el viernes lo expliqué. Lo estoy repasando para los que no estuvieron el viernes principalmente. Ya, el cateto A, aquí está el vértice A, y yo les decía que era el opuesto, o sea, el lado que está opuesto a este vértice A, corresponde al lado A. Así que este es el lado A, ¿ya? Después, el ángulo alfa, aquí está, es fácil como hacer la asociación, porque uno dice A, alfa, ¿ya? Entonces ahí quedaría en la esquinita. Y vale 20 grados. Ese es mi dato. Y la hipotenusa C, sería esta, siempre la que se opone al ángulo recto, vale 5 centímetros, ¿ya? Y después yo les decía, bueno, vamos a usar de las fórmulas anteriores solo las que tienen alfa. ¿Por qué? Porque esta me están dando el ángulo de alfa, no me están dando nada con beta, así que no tiene sentido que tome el seno, el coseno y la tangente de beta. Aquí yo se las volví a escribir, para que no tener que estarnos devolviendo y ver cuáles eran. Entonces, después yo les decía, ustedes para seleccionar cuál de las tres fórmulas que aparecen aquí, de las tres relaciones, tienen que usar, tienen que fijarse en las letras que tienen.
Acá se fijan, tienen como incógnita la A, ese es el valor que les están pidiendo. Y les dan como dato la letra C, la hipotenusa. Y les dan, obviamente, el ángulo que es 20 grados, ¿sí? Entonces tengo que ver de estas razones que tengo acá, cuál tiene la A y la C. Y ahí ustedes me dijeron la respuesta. Me la dijeron bien. Eso es excelente. Muy bien. Ustedes dijeron seno. Seno de alfa. ¿Y por qué dijeron eso? Porque esta tiene la A y la C. Esta de acá la descartamos porque tiene B y C. Y esta porque tiene A y B. Tienen que buscar siempre la razón trigonométrica que tiene la incógnita o el dato, si es que viene como dato o si viene como incógnita, pero tiene que tener estas dos letras en este ejemplo. Así que era la primera, seno de alfa, que es A partido por C. Después reemplazamos, pusimos seno de 20 grados, porque el alfa se reemplaza por 20. El A no lo conozco, así que no le pongo ningún valor, y la C vale 5. Después, con la calculadora, porque esta parte se hace con la calculadora, ustedes tienen que calcular este ángulo, el seno del ángulo. Yo les puse acá un dibujito de cómo les va a salir en la calculadora. En su calculadora tienen ustedes una, bueno, depende de cada una de las calculadoras. Tienen la calculadora que es la científica, ¿sí? Y algunas aparecen como al girarla. Esta, por ejemplo, es la calculadora normal. Si yo deslizo la pantalla hacia el lado, aparece toda la notación científica. Y ahí dice sin, cos, tan. Esas son las que hay que usar en inglés, el seno, ¿ya? Sin, cos, tan. Entonces ustedes ponen sin de 20, así como lo puse yo aquí, entre paréntesis. Bueno, podrían evitar el paréntesis, pero como que automáticamente lo pone al apretar la tecla. Y les va a dar este valor, ¿ya? Entonces, lo reemplazan con 2 decimales. Usen 2, como les decía yo, porque uno puede ser muy poco, entonces puede arrojar mucho error. Mientras más decimales uno usa, es más preciso, es más exacto el resultado final. Entonces, yo aquí usé 2, 0,34, ¿ven? Esto. Y bajé esta parte, y ahora, para obtener el valor de A, simplemente el 5 lo pasamos para el otro lado. Y este 5, cuando tiene esa rayita, es división, ¿se acuerdan? Entonces este 5 que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Y me queda 0,34 por 5, lo multiplicamos y da el valor de A, que serían 1,7 centímetros. ¿Se explica? Así era como se hacía este ejercicio. Quiere decir que la medida de este lado es 1,7. O sea, es mucho más chica de lo que sale aquí en el dibujo. Porque si esto mide 5, 1,7, no sé, pues será por ahí, por lo menos, ¿o no? Poco menos quizás. Ya. Pero la cosa es que, como les decía, el dibujo es para guiarse nomás. De hecho, todos los triángulos que usé son iguales. Todos miden lo mismo, los copié nomás. Soy copiona, de arriba para abajo nomás. Ya. Tenemos el mismo triángulo. Ahora les voy a recordar cómo se hacía este también. Aquí la letra que necesitamos sacar es la hipotenusa, la letra C, o sea, la que está ubicada aquí. Y sabemos en el ángulo alfa, de nuevo sabemos el ángulo alfa. Como sabemos el ángulo alfa, ponemos aquí el alfa, 70 grados. Después dice que preguntan el cateto B. No, nos dan como dato el cateto B, perdón. B que es 6 centímetros. B, aquí está la B, mi B de vértice. El cateto sería este, ¿ya? Como les decía, es el que se opone al vértice del triángulo, aquí, este. Y tenemos aquí las fórmulas, entonces hacemos igual que delante. O sea, tenemos que elegir cuál de estas 3 fórmulas que están aquí es la que me sirve para utilizar y tiene que tener como dato la B y la C, ¿sí? Tiene que ser con B y con C. Esa es la que me sirve, es el coseno de alfa, porque esta tiene B y C, ¿se fijan? Entonces la copio acá, la reemplazo, ponemos coseno de 70 igual B, 6, y la C, que es la que no conozco. Acá con la calculadora sacan el coseno, cos 70, como les expliqué antes. Dio lo mismo, aquí es como les decía yo, porque el seno del anterior también dio 0,74, porque era seno de 20. Y acá es coseno de 70. El 20 y el 70 son ángulos complementarios. Suman 90 grados. Entonces, por eso que el seno de alfa va a ser lo mismo que el coseno de 70, de beta, que es como las relaciones que les mostré al principio. Así que no es extraño que dé lo mismo.
Ya, reemplazamos el 0,34 con 2 decimales, bajamos esta, y aquí era distinto al anterior, y eso era por eso les hago un ejercicio distinto a cada uno, que aquí la C está abajo, a diferencia del anterior. Entonces, esta C hay que ponerla arriba. Y para eso, esta se pasa para allá multiplicando, y este, que va a estar multiplicando la C, se pasa dividiendo. O sea, como que se hace un intercambio. Como la C que está abajo, se pone arriba, y el 0,34 que está arriba, se pone abajo. ¿Se fijan? Se intercambia. Entonces va a quedar así, ¿ven? Esto se divide y les va a dar el ángulo. O sea, perdón, la C, la hipotenusa, ¿ya? Que sería 17,6 centímetros. Este es un triángulo bien flaco, ¿no? Que les comentaba, porque aquí mide 1,7 y aquí mide 17, así que esto es una cuestión como bien estilizada, es un triángulo bien delgadito, así como alto, ¿ya? Y a ver, otra situación que quería explicar. Después también les expliqué con beta, pero todavía seguimos con alfa. Ya, esto quiero también recordar. Cuando quieren calcular el ángulo, para explicarles cómo se haría en el caso que les pidan el ángulo y no los catetos o la hipotenusa. Ya, ponemos el triangulito. Alfa es lo que me están pidiendo, ahora ya no tengo el ángulo y eso es lo que quiero calcular. El cateto A, el A sería este de acá, ¿sí? Vale 5 centímetros. Y el cateto B, que sería este de acá, mide 4 centímetros. Ya, ponemos la fórmula, ahí tenemos las tres. No se ve muy bien con las pantallitas, ahí se ven mejor, ya. Entonces, ahora lo que tengo que buscar de las letritas son la fórmula que tenga la B y la A y la B. Si ustedes se fijan, estas no me sirven porque tienen la C, esta BC, la que me sirve es esta, A y B, la tangente. Entonces, vamos a poner tangente aquí, ponemos la fórmula, reemplazamos la A vale 5, la B vale 4, ahí, 5 y 4, dividimos estos valores, el 5 lo divido por 4, me da 1,25, y ahora uno dice, bueno, ¿y aquí qué hago para sacar alfa? Se usa la calculadora. Entonces, les voy a mostrar, espero que se vean, allá, arriba. En la calculadora hay una tecla que es esta que está arribita, me cuesta, esa que estoy como casi indicando, que dice INF. Uno aprieta esa tecla y le salen las funciones inversas. ¿Ven? Dice sin menos 1, cos menos 1, tan menos 1. Uno aprieta la tecla INF y hace que aparezcan las funciones inversas, porque antes teníamos seno, coseno, tangente, y así salen las inversas. ¿Se acuerdan cuando sacábamos la función inversa que yo les decía que se ponía f de menos 1, g de menos 1? Bueno, pues esa función inversa es, por eso aparece ese menos 1. No es que esté elevado a menos 1, sino que está indicando función inversa. Entonces usted aprieta en la que dice tan, porque la tan es la que tenemos, tan, y ahí pongo después mi ángulo, que sería, o sea, perdón, el 1,25, ¿ya? Lo voy a poner acá porque si no ahí ven. Tan 1,25, porque la tangente vale 1,25, y ahí abajito se dice 51,34, un montón de decimal. Ese es el ángulo, ¿ya? Aquí yo igual les puse la fórmula, ¿ven? Tan menos 1 de 1,25 dio ese valor, y ese es el valor de mi ángulo. Quiere decir que este ángulo alfa mide 51,3, bueno, tiene varios grados más en decimales, ¿ya? Pero así sería. Entonces ahí ya les expliqué cómo se saca, cuando se saca la hipotenusa, cuando tienen que sacar un cateto, cuando tienen que sacar un ángulo. Entonces se usa más o menos el mismo esquema. Después también lo vimos para beta, para el ángulo beta, pero esta me la voy a saltar un poco rápido porque quiero llegar a la G, que era la que estábamos viendo. A veces, aquí sacamos aquí lo único que hicimos, voy a explicar la F para que tengan una de esas. Para explicarle cómo se haría con beta, pero es lo mismo, solamente que... Esto lo estoy pasando rápido porque el viernes ya los hicimos este ejercicio. Ya. Aquí dice, les voy a explicar este fue el último que vimos, me parece. Entonces,
es con beta, principalmente para los que no estuvieron en el video. Para que vean que es lo mismo, solo que en vez de alfa, decir beta, cambia la orientación nomás. Ya. Hay que sacar el cateto A. El cateto A es este, sabiendo que el ángulo beta mide 30. Este es beta, aquí está ubicado, en la B. Así que es beta igual 30 grados. La hipotenusa es la C, ¿sí? Y vale 6,5 centímetros. Las fórmulas, esa es la única diferencia, que ahora, en vez de usar las fórmulas de alfa, se usan las fórmulas de beta. Pero el sistema es el mismo. Ustedes dicen, a ver, ¿cuál de las fórmulas tiene la A y la C? Entonces ustedes van viendo aquí, dicen, ah, ya, esta tiene A y C, así que la fórmula del coseno es la que tengo que usar. Y la ponen acá. Luego reemplazan, ponen que beta vale 30, ¿ya? Coseno de 30, aquí ponen la A y la C abajito, el 6,5. Sacamos con la calculadora el coseno de 30, da 0,866, se aproxima a 87, como las notas, que se suben cuando es sobre 5. Entonces queda 0,87, esta la bajamos, y al igual que con la otra que habíamos hecho, este que está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces les queda 0,87 por 6,5, lo multiplicamos, y da que A vale 5,7 centímetros. Pero se fijan que es como lo mismo. Es lo mismo, solamente que lo que más tienen que preocuparse de ver es identificar cuál fórmula utilizar y el tipo de operación que tienen que hacer para despejar la incógnita. Eso es lo que tienen que aprender en estos ejercicios. Ya, la letra G, esto no me acuerdo, parece que aquí llegamos, pero parece que la alcanzamos a hacer. Ya, el ángulo beta aquí, este es el que me están pidiendo. Determinar el ángulo beta, sabiendo que el cateto A mide 8 centímetros, aquí el A, este mide ahí 8 centímetros, la B mide 4, sería este lado, acá, este cateto, 4 centímetros. Las fórmulas son estas para la beta, para el seno, el coseno y tangente. Y tengo que buscar una que tenga la B y la A. Ya, esta no sirve, esta sirve, porque tiene B y A. Así que es la tangente la que usamos. Ponemos la tangente aquí de beta, beta, y va a ser B partido por A, que es esa. Reemplazamos, la B valía 4, la A vale 8, dividimos, y da tangente de beta igual 0,5, y ahí aplican la calculadora. Ahí hacen lo que les dije yo, ponen la función, ponen en su calculadora, tienen ustedes ahí, así, apretan la tecla que dice función inversa, así, vuelvo a explicar, queda así, entonces ponen tan, menos 1, y ponen el 0,5, que es el valor al cual le quiero sacar yo el ángulo. Entonces ahí ya, da 26,565, ese sería la medida del ángulo, ¿ya? Ahí, 26,6 lo aproximamos con un decimal. El resultado final se puede aproximar con un decimal, pero los anteriores es preferible que usen 2. Aquí no usamos 2 porque era justo 0,5, no había otro. Este creo que era el último, es el G. Ahora esto ya es un poquito distinto. ¿Qué pasa aquí? Pasa que lo positivo, aparte de que se pueden calcular los ángulos en un triángulo rectángulo, es que estas fórmulas después las pudieron generalizar y utilizarlas para los triángulos cuando no eran rectángulos, cuando eran un triángulo escaleno cualquiera. Y eso es lo fantástico, digamos, de esto, porque si no, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras solo podía aplicarlo en triángulos, en rectángulos, para sacar alguna de la medida de los lados. En cambio, con el teorema del seno, y el otro es el teorema del coseno, se pueden aplicar para cualquier tipo de triángulo, teniendo la información que se requiere, como lados y ángulos. Ahí vamos a ver también un ejemplo para que se entienda cómo se hace. Acá, por ejemplo, ya. ¿Ven aquí? Este triángulo que se ve acá amarillito. Yo le puse aquí los vértices, A, B, C. Puse aquí los lados y los ángulos. No es un triángulo rectángulo. Aquí dice sea un triángulo cualquiera,
con lados A, B y C, y con ángulos interiores opuestos a beta, alfa, beta y gamma, ¿ya? Respectivamente, y estos son sus vértices. Se fijan, es común y corriente, no es un triángulo especial, no es rectángulo. Y estas son las relaciones, este es el teorema del seno, que hay una razón que es igual entre el lado que se opone al ángulo, ¿sí? Y el seno de ese ángulo. ¿Se fijan? A es seno de alfa, A dividido por seno de alfa es igual que B dividido por seno de beta, igual que C dividido por seno de gamma. Este es el teorema del seno, ¿ya? Y ahora, una cosita que quiero explicarle antes que cuando uno lo va a utilizar, no usa completa esta fórmula. Lo que hace es usar como un par de ellas, una pareja. Por ejemplo, si en su ejercicio les dan o les piden el lado A, tienen que usar esta. Y si les dan como dato, no sé, pues el lado B y un ángulo, ahí tienen que usar estas dos. Si no, si les dan un dato del lado C, tendrán que usar esta. Con un ejemplo, a lo mejor, a ver si lo entienden mejor. Ya. Para no... Ejemplos. Dice, calcular el ángulo beta en el siguiente triángulo, cuyo ángulo alfa es 38 grados, y los lados A, B y C son respectivamente 6, 3,7 y 5 centímetros. Vamos a hacer el monito. Esto es lo primero. Ya. El mismo triángulo anterior. Y aquí. Ponemos la incógnita y los datos. Calcular el ángulo beta. Significa que beta es mi incógnita. Ay, me salió primero la mitad. Ya. Entonces, los datos. El dato, aquí, uno de los datos es que alfa mide 38 grados. Ahí yo les puse que alfa mide 38 grados. Está ubicado en la A. Eso se mantiene igual. El orden de las letras es el mismo, ¿ya? Que para el triángulo rectángulo. Después dice A mide 6 centímetros. La A es este lado. A 6 centímetros. Después tenemos la B, este sería el medio de acá, 3,7. La B, aquí está el vértice B, la B queda aquí. Mide 3,7. Y la C sería este lado, el lado C, se opone al vértice, mide 5 centímetros. Y acá en la fórmula yo tengo que ver tengo que ver cuál me sirve que tenga las letras y que tenga también mi incógnita. Aquí no sé, pues se me fue, parece, no sé, no puse el ángulo beta, pero tenemos que elegir la fórmula que tenga alfa y que tenga alfa y que tenga beta. Así que tendría que ser estas dos, ¿ya? Ahí, ¿ven? Tenemos aquí esta fórmula, ¿por qué? Porque me están dando el ángulo de alfa, 38, ¿y por qué usamos esta y no esta de acá? Porque me están pidiendo el ángulo de beta, ¿ven? Ese es el que me están pidiendo, por esa razón es que voy a usar este par y no con la tercera como que la dejo afuera nomás, no importa, no la usamos nomás. Solamente usamos las dos que necesitemos, pero sí tienen que elegir dos, porque tienen que tener una igualdad. Si eligen una nomás no van a tener nada. Ahora reemplazamos. La A vale 6 y después ponemos seno de 38, porque alfa vale 38. Ya, ahí. Después aquí arriba ponemos en la B 3,7 centímetros y abajo ponemos seno de beta, que ese es ahí estaría la incógnita, lo que me están pidiendo. Ya. Aquí cuando uno tiene una pareja así, lo que le conviene hacer es multiplicar cruzados. ¿Se acuerdan que ahí se puede cruzar los valores? Entonces podemos poner el 6 por seno de beta igual a 3,7 por seno de 38. ¿Por qué lo tengo? Primero saqué, ya, no me acordaba. Primero saqué aquí el seno de 38. Ya, esa parte ustedes ya la saben bien. Seno de 38 dio 0,62. ¿Ya? 0,6. Ahora vamos a hacer la multiplicación cruzada, que pensé que lo había hecho después. Entonces me queda 6 por seno de beta, como les decía yo acá, y 3,7 por 0,62, que es el seno de 38. ¿Ya? Aquí estos dos se multiplican, y luego este 6 que está multiplicando lo vamos a tener que pasar dividiendo. Así.
Esto de aquí es el resultado de la multiplicación de estos dos números, ¿ya? Y el 6 pasa dividiendo y lo divido. Y ahora aplico la calculadora. O sea, uso la fórmula de sin, pero a la -1, porque tengo que usar la función inversa. Ahí, ¿ven? Sin de -1, 0,38, y me da 22,3 y hartos decimales más. Ya, ahora están bien callados hoy día. No los he dejado hablar, pobrecito. Chiquillos, ¿se entendió este? O porque también se lo puedo volver a explicar, si es que no se entendió mucho, porque igual fui más apura. Otro ejemplo. Se entendió, pero de más ejemplos. Ah, más ejemplos. Tengo primero uno de cada uno de los teoremas, pero después sí les voy a dar más ejercicios. Voy a hacer más, ¿ya? Voy a repetir igual para... Primero ponemos los datos, lo voy a repetir es que quiero que quede bien claro porque este tiene más datos que el anterior. Me piden calcular el seno de beta. Y tengo como dato el seno de, o sea, el ángulo alfa, que es 38, tengo A, que son 6 centímetros, B, que son 3,7, y C, que son 5 centímetros. Estos son mis datos, y bueno, aquí imagínense que está la beta, porque no sé por qué no la puse, me pegué una bola nomás y no la puse, y creo que queda más claro ponerla. Pero este es el ángulo que está aquí, es el que están pidiendo, y es la incógnita. Luego tenemos las fórmulas, y ustedes tienen que buscar la fórmula que tenga alfa, porque me dan como dato alfa, y la que tenga beta, porque esa es mi incógnita. Así que estas dos primeras son las que me sirven, y esta no, porque esta tiene gamma, y no me están pidiendo gamma, así que no necesito usar. Uso estas dos. Las ponemos acá, luego reemplazamos los valores. A vale 6, seno de 38, porque alfa vale 38, B vale 3,7, y el seno de beta es lo que me están pidiendo, que es la incógnita. Lo reemplazo, luego saqué primero el seno de 38, con la calculadora puse sin 38 y me dio este decimal. Lo demás lo copiamos todo igual. Luego esto se multiplica cruzado para resolverlo, y les queda 6 por seno de beta igual 3,7 por 0,62, al revés. Esto da lo mismo, acuérdense que la multiplicación es conmutativa, así que da igual cuál ponen primero y cuál segundo. Estos dos se multiplican y el 6 se pasa dividiendo, porque hay que dejar sola la beta, el seno, y ahora esto que quedó así, se divide, me da 0,38, y ahora uso la calculadora, ocupo la calculadora donde dice sin -1, 0,38, ahí, así, y me va a dar el ángulo. Eso quiere decir que el ángulo que iría acá vale 22,3. Ese es el teorema del cero. Y hay otro teorema, que son 3, está dividido en 3, que se llama teorema del coseno. Y ese teorema del coseno, también usamos el mismo triángulo, es para un triángulo cualquiera. Eso es lo bueno que tienen estos dos teoremas, que me sirven para el caso de cuando uno tiene otros triángulos que no son de Pitágoras. Entonces, acá, los datos aquí son los mismos, los que tengo ahí. Estas son las relaciones. ¿Se fijan? No sé si se dan cuenta, pero tienen cierto parecido con el teorema de Pitágoras. Estas partes son similares, o sea, me refiero que son al cuadrado, los catetos, la hipotenusa, solo que se agrega esta parte con este coseno de alfa. Y estas son 3 distintas porque va a depender de la letra inicial. Cuando, por ejemplo, estoy calculando a cuadrado, digamos así, va aquí con el coseno de alfa, y aquí con B y C, que son estos mismos, ¿se fijan? Cuando en cambio es la B, la que tengo aquí al inicio, va con el coseno de beta. O sea, yo digo, para que uno haga la asociación de cuáles, cómo distinguirlas un poco, ¿me entiendes? Porque son súper parecidas. Y después aquí se pone A y C, estas 2 al cuadrado, y esas mismas 2 se repiten acá, ¿se fijan? Con el 2 y restado. Y después cuando pongo C, aquí va coseno de gamma, que sería como que va el coseno del ángulo que corresponde a esa letra, como quien dice. Ponemos las 2 letras aquí, menos esto. ¿Se fijan? Esas son 3 fórmulas porque dependen, están en relación a cada uno de estos ángulos, cada una de las fórmulas,
y es como se van mezclando para sacar, digamos, los lados, o el ángulo, porque también le pueden pedir el ángulo en esta forma, ¿ya? Aquí les voy a poner un ejemplito, ¿ya? Y yo creo que con esto vamos a terminar porque no vamos a alcanzar más. Después para la otra clase les voy a tener más ejemplos de esto. Dice, calcular el ángulo alfa del siguiente triángulo, del lado A 12 centímetros, B son 8 centímetros y C son 6 centímetros, ¿ya? Entonces aquí tengo este triangulito, alfa es lo que me piden, aquí sí puse la incógnita. Y aquí, lo que yo les decía que es súper importante acá, es saber dónde va cada valor, porque si ustedes lo ponen al revés, obviamente les va a dar un resultado totalmente distinto. Ya, yo les voy a preguntar el lado y ustedes me dicen qué valor va ahí, ¿ya? Para que veamos si saben ubicarlos bien. En este lado, ¿cuál de estos valores iría? ¿El 12, el 8 o el 6? El 8. El El 8. 8, muy bien. Ya, en este lado, ¿cuál iría? El 12. El 6. ¿El 12 o el 6? A ver, en este lado, El 12. el 12, ¿sí? Porque es Oh. el A, ¿ven? Aquí iría A igual 12, ¿sí? Y después iría, en este lado dijimos que iba el 8, ¿cierto? Sí. No, iba el 6. No, Y acá era el 8, entonces. Aquí va la B, ¿se acuerdan? Y aquí va la C. Siempre va, acuérdense, el lado en el opuesto al vértice, ¿ya? Pero es súper importante que aprendan la ubicación. Luego de estas fórmulas, como me están pidiendo el alfa, tengo que usar la fórmula que tiene alfa. ¿Cuál de las tres tendría que usar? ¿La primera, la segunda o la tercera? la primera. La primera. Porque esta tiene coseno de alfa. No me sirve de nada usar esta porque estas están hablando de beta y gamma y no me están pidiendo ni beta ni gamma, me están pidiendo alfa. Así que vamos a copiar la primera y aquí vamos a reemplazar, como lo hacemos siempre. A vale 12, que haría 12 al cuadrado, igual, después viene la B al cuadrado, que sería 6 al cuadrado, más la C, que sería 8 al cuadrado, después se pone menos 2, este 2 es fijo, siempre va, por B, que es 6, y por C, que es 8, y de ahí por coseno de alfa.